Cero Corbata. Hola mis casuales, ¿qué tal? Nuevamente estamos acá en un nuevo análisis bíblico, recordándoles que estamos analizando una serie de temas relacionados con el último llamado de Dios para un mundo condenado. En esta ocasión estaremos analizando un nuevo tema bajo el título Tres ángeles nos visitan. No le cambie, esto es Cero Corbata y su segmento Análisis Bíblico. Qué hermoso es estar nuevamente con ustedes, mis casuales, y estudiar juntos el santo libro de Dios y saber que en este día el Creador de los cielos y de la tierra nos va a hablar a través de su libro. Si estás acá por primera vez, también eres tú muy bienvenido acá a esta plataforma. Bien, analicemos. En nuestra primera presentación vimos cómo Dios tiene un mensaje especial para cada momento en la historia de este mundo. Desde el mismo comienzo, cuando el hombre entró en pecado, Dios reveló el plan de salvación. Dios le mostró al ser humano que había un camino para volver a ese Edén del cual fue echado. En cada momento de la historia, Dios ha hablado a su pueblo con un mensaje especial y al mundo. En nuestra primera presentación vimos esa generación antediluviana y cómo Dios amonestó y llamó, invitó a los hombres al arrepentimiento, pero muy pocos aceptaron el llamado. La Escritura nos dice que el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que sus hijos perezcan. Vamos a buscar en la epístola de San Pedro, allí en su segunda epístola. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Notemos acá que Dios no quiere que el ser humano perezca, Él quiere que todos seamos salvos. Escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo dice lo siguiente, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué desea Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios anhela la salvación de todos, si Dios no quiere que ninguno perezca, ¿por qué tanta gente se va a perder? ¿Que no tiene Dios poder para salvarlos a todos? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene Dios poder para salvar? Pero ¿por qué no todos han de ser salvos? ¿Por qué? Porque no todos escogen venir al arrepentimiento. Dios, con todo su poder, no puede hacer algo, y es salvar a nadie que no quiere ser salvo, porque Dios no obliga a ningún ser humano. A cada uno de nosotros nos dio la facultad de escoger, el libre albedrío, y por eso cada persona tiene que escoger ser salvo. Dios respeta la individualidad de cada uno de nosotros y nuestra decisión, pero en cada momento de la historia Dios ha llamado, Dios ha amonestado a través de sus siervos los profetas, ha enviado mensajes tras mensajes, llamando al pueblo y al mundo al arrepentimiento. Y en nuestra primera presentación vimos también que para este momento final de la historia de este mundo, Dios tiene un mensaje. ¿Qué es el último mensaje de misericordia divina? El último llamado al arrepentimiento de parte de Dios, porque llegará el momento que Dios va a decir basta a esta generación. Vimos cómo Dios dijo basta cuando la maldad llegó al colmo en la generación antediluviana. Y Dios mandó el diluvio y la gran mayoría rechazaron el llamado de Dios y fueron destruidos. Dios volvió a intervenir cuando la maldad había llegado al colmo y la copa se derramó con Sodoma y Gomorra. Y Dios destruyó esas ciudades de la llanura porque la maldad había llegado al clímax y Dios dijo basta. Pero también mandó el mensaje de amonestación y misericordia, pero muy pocos lo aceptaron. Esta
generación actual ha recibido amonestación tras amonestación, señal tras señal. Eventos portentosos que están sucediendo en el mundo nos indican la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como en antaño, mucha gente no quiere creer. Mucha gente dice, bueno, ya hace tiempo que dicen que Cristo viene y no ha venido. Quiero que vayamos de vuelta a nuestro pasaje de Segunda de Pedro y miren qué interesante que hasta esto mismo que está sucediendo hoy en día fue predicho por nuestro Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, empezando desde el versículo 1 en adelante. Allí nos dice lo siguiente: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó que no viene? Continuemos leyendo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los impíos. ¡Qué tristeza! Va a haber mucha gente que se va a perder. Va a haber mucha gente que va a ser quemada por el fuego en el día del juicio. Pregunto, ¿Dios lo quiere así? No. ¿Qué leímos? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, acá dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, guardados por la misma palabra de Dios que no falla para el día del juicio y la perdición de todos los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Oh, la primera vez Dios puso fin al mundo como se conocía en aquel entonces a través de un diluvio, pero esta vez va a ser a través del fuego. Ahora hay gentes que dicen que no creen en esto, que dicen, no, ¿cómo Dios va a quemar la tierra? ¿Cómo Dios va a destruir a los seres humanos que Él creó? Quiero decirles que lo mismo decían en los tiempos de Noé. No, Dios es demasiado bueno, Dios es demasiado misericordioso como para destruir a la gente. Y hoy algunos dicen que Dios no destruye a nadie. Mis casuales, Dios no desea que nadie se pierda, pero cuando los seres humanos insisten en el mal proceder, escuchan llamado, amonestación, invitación vez tras vez y no quieren responder y hacen una decisión definitiva en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su verdad, pues finalmente Dios dice, ya no hay más nada que hacer. ¿Qué puedo hacer por Él? He agotado todos los recursos, he hecho todo lo que mi corazón puede hacer para salvarlo, pero Él no quiere ser salvo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, el profeta menciona las palabras que Dios le revela. Dice en el versículo 10: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, vuestras rebeliones y vuestros pecados están sobre vosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Noten el corazón de Dios clamando, invitando. No tienes que morir, no tienes que perderte, puedes ser salvo. Vuélvete a mí, dice el Señor. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de perecer? Dice el Señor. Y Dios llama, y Dios amonesta, y Dios invita, pero no puede obligar, porque Él respeta la decisión de sus criaturas. Él respeta el libre albedrío que Él mismo le otorgó a los seres que Él creó. Y para que un ser humano sea salvo, necesita que ese ser humano acepte la invitación de Dios. En esta última generación, Dios envía un mensaje solemne, un mensaje impresionante. Es una amonestación, es un mensaje de misericordia, pero también es un mensaje muy fuerte, duro. Dios sabe lo que se necesita en esta generación para sacudir a la gente. Por eso envía un mensaje que va a captar la atención de todos los seres humanos. Vamos a leerlo. El último mensaje de Dios ya lo leímos en el primer mensaje que tratamos, pero ahora lo vamos a comenzar a estudiar punto por punto para que veamos la importancia de la solemnidad y la urgencia de este último mensaje de Dios. Dice Apocalipsis en el capítulo 14, Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo y fue escrito para amonestarnos a nosotros lo que habríamos de vivir en la última generación de la historia de este mundo. Página 225 del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 14, comenzando con el versículo 6 en adelante. El mensaje de los tres ángeles dice allí: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Abro un paréntesis acá antes de continuar para recordarles que explicamos en el tema anterior que en el libro de Apocalipsis se usan símbolos. Es un libro profético. Un ángel representa un mensajero de Dios. Y quiero decirles, mis casuales, que Dios utiliza personas, a seres humanos, utiliza a sus mensajeros para proclamar su mensaje. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Pero luego dice que la hora de su juicio ha llegado. Ahora noten, según lo que leímos en el apóstol San Pedro, el día del juicio vendría. Finalmente, Dios ha de traer toda obra a juicio. Pero este mensaje que tiene que ser proclamado a todos los habitantes de la tierra dice: la hora de su juicio ha llegado. Imagínense cuán importante es este mensaje que anuncia que ya llegó la hora del juicio de Dios. Les pregunto, mis casuales, ¿es ahora ya llegó o está por llegar? ¿Llegó o está por llegar? El mensaje dice: la hora del juicio ha llegado. De seguro que usted ya ha escuchado alguna vez decir que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cierto? ¿Lo ha escuchado? Pero quiero decirles, mis queridos, que la Biblia dice que cuando Él venga, Él trae su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22. Mantenga la idea ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ya regresaremos nuevamente, pero ahora vamos juntos al capítulo 22 del mismo libro. Apocalipsis 22. Vamos a leer las palabras más solemnes, las palabras más fuertes y más serias que jamás se han de proclamar en el planeta Tierra. Apocalipsis 22. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, versículo 12. Y mi galardón o mi recompensa la traigo conmigo, para recompensar a cada uno según
sea su obra. Mis casuales que me escuchan, cuando Jesús venga, Él ya trae su recompensa, Él ya trae su galardón, Él viene a darle a cada uno lo que se merece, según sean sus obras. Pero ya las palabras, el que es inmundo siga siendo inmundo y el que es santo siga siendo santo, han sido pronunciadas antes que Él aparezca en las nubes de los cielos. Eso quiere decir que la decisión de que es que cada uno va a recibir cuando Cristo venga se hace un poquito antes que Él aparezca, porque cuando Él venga, la Biblia dice que Él viene a recoger a su pueblo para llevarlo con Él. Ya cada caso estará decidido para vida o para muerte, para salvación o para condenación, porque Cristo dice, como ya leímos, yo vengo pronto y traigo mi galardón, mi recompensa, para darle a cada uno según sea su obra. Esto quiere decir que el juicio se realiza antes de la aparición en las nubes de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos, pero viene a hacer el juicio, es decir, a ejecutar la decisión del tribunal. Quiero decirles, mis apreciados casuales, que la Corte Suprema del Universo está en sesión. Usted tal vez se preguntará, ¿y cómo yo sé eso? Espere que veamos más a fondo esto que estamos estudiando y usted mismo se va a convencer por la palabra de Dios que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios y que ya el juicio ha comenzado para los habitantes de la tierra, y cuando eso termine, el mismo Cristo va a venir, pero se va a acabar el tiempo de gracia, y aunque los habitantes de este mundo no lo sepan, cada caso va a estar decidido. Por eso es que la decisión de aceptar el llamado de misericordia divina tiene que ser hecho antes, cuando Dios te llama, cuando Dios te trae, no cuando tú decidas, porque Él sabe cómo salvar y cuándo salvar. Volvamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. Dice el evangelista, el apóstol San Juan, lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios enviará a esta generación mensajeros para anunciarles que la Corte Suprema de Justicia del Universo está en sesión. Y quiero decirles, mis casuales, que cada uno de nosotros tenemos una cita en esa corte. De nuestra decisión de buscar un abogado a tiempo que nos defienda en la corte dependerá si vamos a salir bien o mal de esa cita en la corte. Y sabes una cosa, amigo y amiga que me escuchas, hay un abogado que se ofrece para defenderte en esa corte divina. Ese abogado es Cristo Jesús. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Abogado tenemos. Amigo que me escuchas, si tú haces arreglos de antemano con el abogado para que él te defienda en la corte, no tendrás problemas en el juicio. Porque quiero decirte algo, el abogado que hoy se ofrece para defender tu caso va a ser también el juez. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 versículo 22 al 24. Allí dice lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo es el juez que va a juzgar a todo el planeta Tierra, pero Él mismo te ofrece ser tu abogado defensor. Solamente imagínate qué bueno es ponerte de acuerdo con el juez antes que llegue tu cita. La tienes hecha, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Eso es lo que Dios nos ofrece. La salvación es para aquel que quiere, pero tienes que hacer arreglo de antemano. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben algo, mis casuales? Que el mensaje del primer ángel nos llama
a temer a Dios en esta época del mundo en que ya no hay temor a Dios. Miren cómo está hoy en día esta gente. Ya no respeta a Dios, no quieren tener a Dios en cuenta. Han querido borrarlo de la vida. Por primera vez en los miles de años de la historia de la humanidad, el hombre se inventó la manera de sacar a Dios del mapa. ¿Saben cómo? Muy sencillo, la teoría de la evolución. Dice que descendemos de millones y millones de años de un proceso evolutivo, de una célula allá en el océano inicial. Esa célula fue desarrollándose y se formó una ameba, y allí un pez, un reptil y luego un cuadrúpedo, y ese cuadrúpedo se paró en dos patas y ahora era un primate, un mono, y finalmente el hombre llegó a ser un hombre. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos en las escuelas hoy en día, que no fue Dios quien creó a la raza humana, sino que el hombre apareció por un proceso evolutivo. Claro, si Dios no nos creó, no tenemos que darle cuenta a Él. Si Dios no fue quien formó, si no hay un Dios que creó a su imagen y semejanza, como dice la palabra de Dios, pues entonces vivamos como queramos, comamos y bebamos. Total, este mundo va a seguir otros millones de años más en el proceso evolutivo. El hombre se ha olvidado de su creador, ha querido echarlo a un lado, y es por eso que Dios manda este mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El apóstol Pablo describe la tragedia de lo que significa hacer a un lado a Dios, y estamos cosechando los frutos de esto en nuestra generación. Vayamos ahora al libro de Romanos en el capítulo 1 y se van a sorprender cómo el apóstol Pablo describe a nuestra generación y los resultados funestos por haber echado a Dios a un lado. Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar a Dios, porque aunque no lo vemos, su poder, su deidad, se ve claramente en la creación del mundo. Todo lo que nos rodea nos dice que hubo una mente maestra. El mundo, el universo tiene un propósito. Es más, la misma palabra universo, cosmos, nos habla de un orden que existe en el universo. Hay una mente detrás de todo esto. Hoy en día dicen que todo apareció por una gran explosión, la llamada gran explosión primitiva de Big Bang. Y así eso le enseñan a los niños cuando un buen día todo esto explotó y ahí salieron todos los planetas, la vida y demás. ¿Saben una cosa? Una vez una niña le pregunta a su maestra: maestra, ¿y es verdad que todo esto vino por esa gran explosión? Sí, dijo la maestra. Y la niña en su inocencia le dijo: maestra, ¿y de dónde salieron esas cosas que explotaron? ¿Quién las hizo? ¿Se dan cuenta, mis casuales? Hasta un niño puede percibir que hay un Dios creador. Seguimos leyendo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Bueno, si tú crees que desciendes de un animal, pues como un animal te comportarás. Y es por eso que estamos viendo lo que está pasando en la humanidad hoy en día. El hombre, la concupiscencia en la sociedad, inmoralidad en su corazón, deshonra a su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Saben ustedes cómo le llaman a eso? Lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, acá está el problema básico de esta generación, mis casuales. Como han querido hacer a un lado a Dios de sus vidas, como han querido borrarlo de la existencia, como también han querido explicar el origen del hombre y de la especie sin Dios, como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy al pecado no se le llama pecado, son simplemente rasgos, según dicen, de la naturaleza inferior de los animales de los cuales descendemos. Versículo 29 al 32 del libro de Romanos, en su capítulo 1, sigue diciendo: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice un poco más: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta generación se ha depravado tanto que no solamente practican esas cosas, sino que las miran en televisión como que son la gran cosa. Pagan películas para ver personas prostituirse en público, para ver la inmoralidad por todas partes, y se complacen con eso. Oh, yo no las hago, pero sí las miro, ¿verdad? Por haber echado a Dios a un lado. Por eso el mensaje del primer ángel anuncia: temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, hermanos, amigos, casuales todos que me escuchan, ¿qué va a pasar con esta generación depravada? Dios ha dicho: llegó la hora. Ya lo vimos en nuestra primera presentación. Así como Dios dijo: no voy a seguir peleando con el hombre para siempre. Voy a poner fin a esta generación antediluviana, perversa, y mandó el diluvio. Así Dios ha dicho: el campo está maduro para la siega. Lo que está pasando en este mundo hoy en día ha llegado al colmo, y Dios ha dicho: llegó el momento de intervenir, y Dios va a intervenir. No lo dudes, aunque el hombre quiera negarlo, aunque quiera decir que no hay un Dios y no hay un día del juicio, Dios traerá toda obra a juicio. Y hoy estoy acá en el nombre del Señor para anunciarles que la hora del juicio ha llegado. Estamos viviendo la hora del juicio de Dios, y muy pronto la corte que está en sesión va a terminar, y cuando termine para siempre se cerrará la puerta de la misericordia. Amigo y amiga que me escuchas, no esperes a que la puerta se cierre ante ti. Anda, decídete por Jesús, contrátalo como tu abogado defensor. Hazlo ahora, pues mañana podría ser demasiado tarde. Quiero orar una vez más contigo en el día de hoy. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Saca un momento ahora para que oremos al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora presentamos a cada persona que nos está escuchando. Toca sus corazones, inquiétalos, Señor, ayúdalos a que ellos puedan rendirse delante de ti y que entiendan que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdale a entender que toda alma necesita un abogado defensor, para que ese abogado que es Cristo Jesús los defienda allá en la corte celestial. Continúa obrando en cada alma, Señor,
para que muchas personas se arrepientan del mal camino en el cual andan y sean parte del reino que tú tienes preparado para todos aquellos que te son fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que Dios te ama. Él no quiere que te pierdas. Así que es el momento de aceptar a Cristo como tu único Salvador. Contrátalo para que Él sea tu abogado y pueda salir victorioso en esa gran sentencia. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like, toca la campanita, déjanos un comentario a favor o en contra y también comparte este contenido con otras personas. Nos vemos en una próxima entrega acá en Cero Corbata y su segmento Análisis Bíblico. Cero Corbata.